Buenas tardes con todos los presentes. Bueno, les doy la bienvenida a la segunda exposición del octavo seminario de divulgación matemática. En esta oportunidad me toca presentarles al doctor Enrique Rojas, quien les expondrá el tema de física de plasmas, bueno, y su experiencia en problemas de la física. Bueno, sí, también quiero agregar que agradezco por aceptar compartir este espacio con nosotros y también unos datos acerca del profesor es que estudió en física en la PUC, trabajó 2 años en la Radio Observatorio de Jicamarca, hizo el doctorado en Cornell. Bueno, sin nada más que agregar, le cedo la palabra al profesor. Y bueno, una cosa más es que si tienen alguna duda durante la reunión, traten de hacerla en el chat. Gracias. Bueno, le cedo ahora sí la palabra. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, todo bien. se te escucha bien. Ok, genial. Entonces voy a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí, Ok, ya. Ok, entonces hoy día les voy a hablar sobre física espacial, física de plasmas y computación científica. Como le comenté a Diego, estaba tratando de decidir si la charla la construía alrededor de un tema específico o trataba de darles como que un resumen del tipo de cosas que se suelen hacer en física espacial, física de plasmas, tratar de enfatizar la parte matemática. Y me parece que es, bueno, por recomendación de Diego también, eh, terminé escogiendo la segunda opción. Entonces, en lugar de meterme de cabeza en uno de los problemas en los que estoy trabajando, lo que voy a tratar de hacer es más o menos mostrarles cómo es que se ven los problemas, cómo es, cómo es que, con qué tipo de problemas se encontraría un matemático aplicado si quisiera trabajar en física espacial. ¿Ok? Ese creo que es mi objetivo de hoy. Entonces ese es el contenido de la charla que he preparado. Primero voy a comentar un poco sobre qué es la física espacial, porque hay bastantes, las personas generalmente lo asocian a astronomía, astrofísica, y no necesariamente lo mismo. Voy a comentarles un poco qué hacemos con un grupo de estudiantes que asesoro, estudiantes peruanos que viven en Perú. Y de ahí voy a pasar a hablarles sobre los proyectos, algunos de los proyectos en los que estoy trabajando por mi cuenta o con colaboraciones. Algunos de ellos los estoy trabajando con estudiantes peruanos de pregrado. Y al final, algunas palabras finales como para cerrar el asunto. Y supongo que las preguntas vendrán al final, ¿cierto? Sí, Bueno, al final habrá como una ronda de preguntas. Ok, Ujú. ya. A ver, ¿qué es la física espacial? Entonces, aquí les he puesto esta imagen que es de un libro bastante clásico en física espacial, el Hargreaves. Y bueno, aquí pueden ver las componentes principales de la física espacial, los agentes principales. Como se dan cuenta, esto no necesariamente es astrofísica. La física espacial estudia el espacio cercano a la Tierra, el sistema cercano a la Tierra. Y el sistema está compuesto por el Sol, el viento solar, el medio interplanetario, la magnetosfera, la ionosfera y también la atmósfera neutra alta. ¿No? Y ahora, la física de este sistema es en principio totalmente extrapolable a la mayoría de sistemas eh, eh, fuera de este sistema, ¿no? Sin ir muy lejos, casi todo lo que sabemos sobre las atmósferas planetarias, las magnetosferas planetarias, sobre la física del viento estelar o de las atmósferas estelares, viene de lo que hemos podido acumular
el conocimiento que hayamos podido acumular de física solar, de física espacial. Ahora, pero yo no trabajo, en el grupo no trabajamos pues en todos estos sistemas, subsistemas. De hecho, nosotros nos enfocamos en esta región que está aquí, que es la ionosfera. Ahora, para que tengan una idea del tipo de procesos que ocurren en la ionosfera, pues esta imagen, que aquí va a ser un resumen bastante compacto del tipo de física con lo que uno tiene que lidiar. Y no voy a entrar en detalles, simplemente lo puse ahí para que se vayan formando una idea visual. Como les dije, todo el conocimiento que se puede acumular aquí es fácilmente extrapolable a otros planetas y en los últimos 10, 15 años el conocimiento que se ha adquirido sobre las ionosferas de otros planetas ha crecido exponencialmente. Pero no solamente hay aplicaciones planetarias y astrofísicas del estudio de la ionosfera, sino también hay aplicaciones sociales, porque hay varios sistemas tecnológicos que interactúan regularmente con la ionosfera. Por ejemplo, los satélites, sistemas de alta potencia, la señal GPS, incluso esta comunicación interoceánica. Y bueno, probablemente ustedes estén más o menos familiarizados con cómo es que se describe, cómo es que se divide la atmósfera terrestre o el espacio alrededor de la Tierra. De hecho, se puede dividir de varias maneras considerando la temperatura, la composición, el tipo de transporte o el gravitational binding, que es eso, acoplamiento gravitacional. Si nos enfocamos en el tipo de plasma, el plasma de ahora en adelante lo vamos a considerar como una sopa de partículas positivas y negativas. Si queremos categorizarlo de acuerdo al tipo de plasma, vamos a tener estas regiones. La región D, la región E, la región F y la plasmasphere. Y cuando nos enfocamos en el plasma, entonces ya estamos en la ionosfera, porque la ionosfera es un plasma. La ionosfera vive en la atmósfera neutra de la Tierra. O sea, la atmósfera neutra decae exponencialmente en densidad a medida que uno se aleja de la superficie y sigue decayendo, sigue decayendo. Algunos piensan de que todavía es casi hasta la Luna. Todavía parece que hay atmósfera, algún tipo de atmósfera. Pero la ionosfera, pues, es la porción o la región de ese espacio que, en los cuales la física del plasma comienza a ser relevante y dominante. ¿Ok? Y a pesar de que acá ya hemos categorizado la ionosfera con estas 4 regiones, realmente puede llegar a ser bastante complicada. Aquí he puesto un ejemplo de cómo es que se distribuyen los diferentes iones en altura, cómo varía la distribución de electrones, y esto también varía cada año, cada día, cada hora, incluso cada minuto, y es diferente para diferentes partes del planeta, ¿no? Entonces no es un sistema sencillo, y a medida que uno va yendo más abajo, la química se hace más complicada y eso pues hace que todo sea más complicado, de hecho. Pero para darles una idea un poco más didáctica, creo, de qué es la ionosfera, pensé poner esta imagen. Creo que es una imagen, una foto tomada de la Estación Espacial Internacional. Y, y, y aquí estamos en la ionosfera. Creo que la estación espacial orbita más o menos entre 400 y 500 kilómetros de altura. Y ahí estamos en plena ionosfera. Estamos en la región donde la densidad de electrones es bastante alta. Ahí pueden ver la aurora boreal, que ocurre más o menos alrededor de los 100 kilómetros de altura. Entonces, aquí ya estamos en la ionosfera. No es más espacio que atmósfera terrestre, diría yo. Ok, entonces ese es más o menos el sistema que estudiamos en la física espacial. Ahora, en nuestro grupo, nosotros nos enfocamos en temas un poquito más teóricos. Y, y bueno, como ustedes saben, en cualquier disciplina que estudie fenómenos naturales tiene bueno, la mayoría de disciplinas que estudian fenómenos naturales tiene un esquema de trabajo similar a este. Tienes el fenómeno, hay algún tipo de hardware, ¿no?, para poder medirlo. Eso se transforma en
data de alguna manera mediante un proceso de estimación. Y luego esta data se compara con la teoría y la teoría se compara con las simulaciones, ¿no? Para ir de data a la teoría hay un proceso de análisis de datos y de la teoría a las simulaciones hay un proceso de modelamiento. Y en nuestro grupo trabajamos en temas de estimación, en temas de análisis de datos y también de modelamiento. Y yo diría que la herramienta que más utilizamos es la computación científica. Y para los que no saben, la computación científica surge de la cooperación entre la matemática aplicada y la computación, y las ciencias de la computación. Y aquí creo que no es tan común, o al menos no me he cruzado con mucha gente que haga computación científica, pero en Estados Unidos al menos casi cualquier departamento de ciencias de la computación tiene un grupo que trabaja en computación científica. Y bueno, las aplicaciones de la computación científica, como pueden esperar, pues son varias en ingeniería y en ciencias naturales. Y bueno, ahora, ya yendo un poco más al detalle sobre los modelos que utilizamos para describir el plasma de la ionosfera. Cuando uno quiere modelar un plasma, puede más o menos dividir esta jerarquía de modelos en tres. Primera opción, ¿no? Si es que uno quiere ir a la escala más microscópica, puede modelar la dinámica de cada partícula. Y este es, como se podrán dar cuenta, la ecuación de Newton, donde hay un término que depende del campo eléctrico y el campo magnético local. Pueden ir un paso más arriba y ya no seguir cada partícula, sino seguir el histograma de partículas. Tratar de definir una regla, una ley que haga evolucionar la función de distribución de las partículas. Y si hacen eso, tienen la teoría, las ecuaciones cinéticas. Esta es la ecuación cinética de Boltzmann, y es una ecuación de advección que funciona en una cosa que se llama el espacio de fase, que es un espacio de 6 dimensiones. Son 3 en posición, 3 en velocidad. Este es un término que representa las colisiones. Y lamentablemente esto no se ve mucho ya en los departamentos de física. Generalmente en física, cuando uno ve mecánica estadística, ya comienza asumiendo de que la función de distribución está en equilibrio con el sistema, porque el sistema llega a un equilibrio termodinámico, entonces ya no necesita resolver la ecuación cinética. Esto por lo general yo lo veo más en departamentos de mate. Pero podemos ir un paso más arriba y decir, ok, vamos a integrar todas las velocidades y vamos a, en lugar de seguir la evolución de ese sistema en el espacio de fase, como cualquier función de distribución, como ustedes seguramente han llegado a probabilidad, podemos sacar promedios, definir ecuaciones que modelen el promedio de la velocidad, el promedio de la densidad, el promedio de la temperatura. Y cuando hacen eso, cuando sacan promedios, obtienen las ecuaciones de momento. Y por cada momento que tengan, que calculen, obtienen una ley de conservación. Entonces, si sacan el primer momento de esta ecuación, tienen la conservación de densidad. Si sacan el segundo momento, tienen la conservación de momentum. Y así pueden seguir produciendo ecuaciones de conservación hasta el infinito. De hecho, no, para el caso general necesitarías infinitas ecuaciones de conservación para poder completar la ecuación cinética. Y por otro lado, como pueden imaginar, estos campos eléctricos y magnéticos tienen que ser también resueltos, ¿no? Y entonces se tienen que acoplar con las ecuaciones de Maxwell. Ahora, en física espacial, en la ionosfera al menos, es una muy buena aproximación asumir de que todo es electrostático. Eso quiere decir que podemos ignorar estas ecuaciones y enfocarnos en la ecuación de Poisson. Y bueno, eso. Ahora, ¿cómo se ven estas ecuaciones en la práctica? Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, la dinámica de partículas independientes, donde todavía no hay efectos colectivos, y este es el caso, por ejemplo, en la magnetosfera, en las corrientes de anillos. Y aquí he puesto un ejemplo de qué es lo que pasa si ponen, por ejemplo, una carga positiva en un campo eléctrico y magnético constante. Si sueltan la carga, el campo eléctrico la va a jalar hacia arriba, pero al mismo tiempo va a tratar de darle vuelta al campo magnético, ¿no? Pero cuando va hacia abajo,
le cuesta más ir en esta dirección, entonces el radio de curvatura va a ser más pequeño. Y cuando regresa hacia arriba, no le va a costar tanto. De hecho, es una dirección favorecida. Entonces el radio de curvatura va a ser más grande. Y esa diferencia va a generar pues un sesgo en la trayectoria que finalmente genera una deriva, una velocidad de drift, le dicen. Pero no solamente hay esta velocidad de drift, hay un montón de velocidades de drift, aquí he puesto dos. Otro mecanismo de drift es cuando tienes, por ejemplo, un gradiente en el campo magnético. Si las líneas de campo magnético se hacen más intensas yendo hacia la derecha, el radio de curvatura de las partículas va a cambiar cuando se acercan a la zona donde el campo magnético es más intenso. Y eso también va a generar una velocidad de deriva. ¿Ok? Pero como les dije, podemos ir un nivel más arriba. Por ejemplo, podemos resolver la ecuación cinética. Ahora, aquí yo estoy resolviendo un problema reducido. Es una ecuación en dos dimensiones, es 1 más 1, o sea, 1 en espacio y 1 en velocidad. En la jerga le dicen 1 en espacio de configuración y otro el espacio y una dimensión en espacio de velocidad. Y este es un problema que se llama el two-stream instability. Es una inestabilidad de plasma. Este eje de aquí corresponde a las posiciones y este eje de aquí corresponde a las velocidades. Entonces, no sé si se percatan aquí, pero el sistema es inicializado con algo muy parecido a dos maxwellianas, ¿no? Si hacen un corte aquí, sería lo mismo, por ejemplo, si hacen un corte aquí, sería equivalente a que se paren en una línea, en la posición 0, y lo que van a ver es dos maxwellianas acá. 1 y 2. Esta maxwelliana corresponde a un stream de partículas con velocidad positiva yendo hacia la derecha, y otro stream de partículas yendo hacia la izquierda. Y el asunto es que cuando las velocidades de esos streams pasan cierto valor límite, el sistema se vuelve inestable y se comporta de esta manera. Y este es el sistema simplemente tratando de regresar al equilibrio. Aquí no sé si se dan cuenta, pero básicamente lo que está pasando es está tratando de termalizarse, está tratando de ser una gran maxwelliana. Pero podemos ir un paso más arriba y podemos sacar promedios de las densidades y las velocidades, y de esa manera tenemos estas dos ecuaciones. Y si resolvemos estas dos ecuaciones para dos dimensiones, vamos a tener algo como esto. Entonces aquí lo que pueden ver es pero voy a bajarle la velocidad de esto. Aquí pueden ver densidad de electrones acá, densidad de iones, y aparentemente no están haciendo mucho, parece ruido simplemente moviéndose, pero cuando uno ve las velocidades se da cuenta de que hay un comportamiento oscilatorio acá, ¿no? Las velocidades están oscilando. Las velocidades de los electrones en X e Y, en X y en Y de los iones. Y entonces hay un comportamiento oscilatorio, eso quiere decir de que hay ciertos movimientos preferidos, ¿no? Y, y bueno, lo que está pasando acá es que cuando ustedes comenzaron a correr el sistema, ese sistema pues como lo inicialicé con ruido aleatorio, hay un montón de perturbaciones y esas perturbaciones se tienen que propagar de alguna manera. Y la manera en la que se propagan es con ondas de plasma. Y dependiendo los parámetros que utilice para representar un sistema, pueden haber ciertas ondas de plasma u otras ondas de plasma. En este caso, como es un plasma electrostático y perpendicular al campo magnético, no, sorry. Este de aquí que he simulado, de hecho, es paralelo al campo magnético. Hay dos modos de propagación. Esta de aquí, que es el plasma waves, y esta de aquí, que es el ion acoustic waves, que son dos tipos de ondas. ¿Okay? Y bueno, si alguno de ustedes estudia plasma, esa es una de las cosas que van a tener que aprender. Las diferentes ondas que pueden vivir en un plasma. Y todo bien hasta ahí. Ok. Ahora, nosotros también trabajamos utilizamos otro tipo de modelos. Trabajamos en otro tipo de modelamiento que está relacionada a la estimación de parámetros, porque como pueden imaginar, en física espacial no es tan simple como que si queremos medir la temperatura de algo, sacamos un termómetro y ya está. Las estimaciones que se hacen
de estos sistemas se tienen que hacer de manera remota. Y eso por lo general involucra el planteamiento de un modelo y luego la estimación de los parámetros que ajustan a ese modelo. Entonces, eso de ahí se llama un problema inverso. Entonces, si ustedes tienen un sistema, por ejemplo, un sistema puede ser su modelo físico de cómo las ondas electromagnéticas se propagan en un plasma, ¿no? El input de ese modelo puede ser el campo eléctrico que le meten al sistema, y el output del modelo es las ondas electromagnéticas que regresan, que refractan de regreso a tu sistema. Entonces, la idea es que asumen un sistema, conocen el output y entonces pueden estimar el input, ¿no? De hecho, el input aquí, en este ejemplo que di, no sería el campo eléctrico que metí, sino serían los parámetros del plasma por el cual están refractando las ondas. Entonces, de esa manera, si nosotros planteamos un modelo y medimos, y tomamos mediciones, podemos estimar los parámetros del sistema. Entonces, en los problemas inversos hay tres cosas principales que tenemos que prestar atención. Primero, que el problema tenga solución, existe una solución, que la solución sea única y que sea lo más estable posible. Este problema de estabilidad no es algo en lo cual los matemáticos puros se tengan que preocupar mucho. Eso es algo, tengo entendido, principalmente para los matemáticos aplicados. Porque no todos los problemas que existen y que sean únicos son estables. Y cuando falta estabilidad en un problema, a menudo pues es muy difícil utilizar los resultados. Entonces aquí pues un problema inverso bastante clásico para ilustrar. Digamos que tienen un vector, lo multiplican por un real y tiene que salir este vector. Como pueden darse cuenta, no existe ningún real que cumpla con esta ecuación. Y eso es a menudo lo que sucede con los sistemas de estimación. A menudo los problemas que tenemos, el input y la data, no necesariamente tienen una correspondencia tan sencilla. Por lo general tenemos que tomar supuestos. Por ejemplo, podemos asumir de que el x correcto va a ser el que me acerque lo más posible a este vector sin necesariamente igualarlo. Aquí estoy entonces minimizando la norma L2 al cuadrado, la norma L2, ¿no? Minimizo la norma L2, que es equivalente a resolver ese problema acá. Y a menudo en problemas de estimación uno tiene que darle más información. Por ejemplo, para estabilizar el sistema uno le dice, ya, búscame la solución, pero trata de hacerlo de tal manera que la solución no oscile tanto. O trata de hacerlo de tal manera que la entropía del sistema sea máxima, ¿no? Y de esa manera uno regulariza o estabiliza el sistema. Aquí he puesto las fotos de algunas de las personas con las que estamos trabajando. Y hay gente pues, que está en este espectro del análisis de datos, otras personas que están más para el lado del modelamiento, y hay otras personas que están más o menos a la mitad. Y como ven, hay gente de varias universidades, hasta ahorita todos son de pregrado, creo, ¿sí? Bueno, con excepción de Meyer, pero hemos estado trabajando ya un año y creo que casi todos han podido presentar resultados preliminares en conferencias internacionales y estoy bastante contento con el trabajo que estamos haciendo. También tenemos un pequeño grupito que trabaja en temas de ciencia ciudadana, que es un tema diferente. No voy a profundizar sobre este tema en esta charla. Ok. Entonces, ahora voy a comenzar a hablar sobre estos 5 proyectitos. Y quería preguntarles más o menos cuánto tiempo me queda para ir planeando. Media hora o poco más. O sea, todo eso estaría bien. ¿Crees que me puedas avisar en 15 minutos, por favor? Sí, está bien. Está bien. Ok. Ya. Ahora, los proyectos de los que voy a hablar, todos están relacionados con el trabajo que se hace en el Radio Observatorio de Jicamarca. No, todos menos uno, de hecho. Y ahora les voy a indicar cuál. Ok. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre este problema de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. ¿Ok?
A ver, ¿sí pueden ver mi cursor? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, imagínense que tienen el plasma de la ionosfera acá. Y, y digamos que, imagínense que para un día, para una hora en particular, la caída en la densidad de electrones, en la densidad del plasma, es tan abrupta que podemos asumir de que es vacío debajo del plasma, que hay como que una, un decaimiento, una disminución abrupta en la densidad del plasma. ¿Ok? Ese es un escenario súper idealizado, ¿no? Pero tomemos ese escenario. Entonces, en este caso, la gravedad está yendo hacia abajo, el campo magnético está yendo hacia afuera. Si nosotros le metemos una perturbación a este sistema, por ejemplo, podría ser una onda de gravedad o podría ser eh, eh, vientos cortantes o cualquier perturbación, de hecho. Lo que va a pasar es lo siguiente. Esta, esta perturbación de aquí, ¿ok? Este plasma se va a polarizar. ¿Y por qué se va a polarizar? Porque el campo gravitacional con el campo magnético va a generar un drift, como el que les mostré más arriba, como el drift que generaba el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, este drift tiene algunas características interesantes. Una de ellas es que las cargas positivas van en una dirección y las negativas van en otra. Si es así, lo que va a suceder es que esta pequeña perturbación se va a polarizar, ¿no? Va a haber, las cargas positivas van a tender a ir hacia la izquierda y las negativas van a tender a ir hacia la derecha. Pero ustedes saben que si las cargas se polarizan, se genera un campo eléctrico. Pero si se genera un campo eléctrico y hay un campo magnético, se va a generar otro drift, como el que les mostré más arriba. Y este drift va a hacer que, por ejemplo, esta perturbación tienda a ir hacia abajo y esta perturbación tiende a ir hacia arriba. Entonces, como ven, estas perturbaciones van a tender a acentuarse, acentuarse, acentuarse. Y ese es el sistema, de nuevo, tratando de regresar al equilibrio, pero que tiene que lidiar con la configuración electromagnética del sistema. Aquí he puesto, simplemente para que tengan una idea, el tipo de ecuaciones con el que lidiamos en esta área. Esa es una ecuación de continuidad modificada. Esa es una ecuación de momento modificado. Esa es una ecuación de Poisson modificada. Y bueno, es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, bastante no lineal. Y de hecho, después de algunas aproximaciones y el supuesto, se puede reducir a esto, es un poquito más resolvible. Y ese es un problema que se ha venido estudiando desde los 60 y, y todavía hay varias preguntas abiertas. De hecho, este sistema ahorita, como lo ven, está creciendo, estas perturbaciones están creciendo de manera lineal, pero va a llegar un punto en que las perturbaciones van a ser tan grandes que los términos no lineales se van a hacer más y más importantes hasta que el sistema colapse a un decaimiento turbulento, ¿no? Y esa turbulencia va a generar, pues, un montón de estructuras, ¿no? Casi aleatorias en el plasma. Y, y una de las cosas que se hace en el radioobservatorio de Jicamarca es observar este tipo de tormentas. Eso se le dice también tormenta ionosférica. Y los radares, no sé si ustedes están al tanto de esto, pero los radares lo que hacen es básicamente lo siguiente. Mandan una onda electromagnética con una longitud de onda específica y, y luego obtienen la información Doppler de las cosas, de la estructura que puede ver el radar. Ahora, ¿qué estructura puede ver el radar? Las estructuras de la escala del tamaño de la longitud de onda del radar. Entonces, digamos que el radar de Jicamarca puede ver estructuras de 3 metros. ¿Ok? Entonces, digamos que está aquí, el radar de Jicamarca apunta hacia arriba. Y si aquí ven negro, 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 quiere decir de que no hay bien estructuras de 3 metros muy coherentes, ¿no? Muy bien definidas en estas alturas. Pero aquí sí, ¿no? Aquí sí. Y por eso es que se ve un color. Pero el radar no solamente puede ver cuando hay y cuando no hay, también puede decirte cuál es la velocidad del Doppler, ¿no? El Doppler shift, si está acercando o se está alejando. Y bueno, ese eje es el tiempo, este eje es la altura, y como ya les comenté, estas estructuras turbulentas, ¿no?
todo parece indicar que se forman por ese tipo de procesos y, y evolucionan en el tiempo de manera bastante no lineal. Aquí pueden ver de que a partir de las 9 de la noche el sistema como que explota. Y, y bueno, es un sistema altamente no lineal, turbulento. Y de hecho, hay mucho interés en poder modelar ese sistema y hacer algún tipo de forecasting, porque cuando, por ejemplo, un satélite pasa encima de la ionosfera y está ocurriendo esto, puede perturbar seriamente las señales de radiocomunicación. Aquí, por ejemplo, he resuelto este sistema de ecuaciones diferenciales parciales partiendo de esta ionosfera inicial. Aquí pueden ver el grid que está utilizando, que no está igualmente espaciado, sino que tiene una aglomeración de puntos en esta región. Aquí hago como que dos mediciones de la densidad de electrones verticales, la línea azul, la línea roja. Aquí están, ¿no? Esa es altura, esa es la densidad de electrones, está normalizada en este rango. Y dejo correr la simulación, dejo correr estas ecuaciones y podemos ver aquí cómo se forman estas irregularidades eh, que generan pues una cosa que se le dicen burbujas de plasma y se manifiestan como una disminución en la densidad de electrones en función de la altura. Y dependiendo de cómo inicialices el sistema, las estructuras pueden ser así o pueden ser así. Y eso es una de las dificultades de que si se quiere hacer forecasting, es muy complicado hacerlo si es que el sistema depende tanto de las condiciones iniciales, ¿no? Ok. Ahora, estas son simulaciones en 2 dimensiones, pero, y no solo eso, sino que aquí yo he ignorado, bueno, en el paper del que saqué esas ecuaciones, ignora varios términos potencialmente importantes. Y realmente este problema es fundamentalmente tridimensional, ¿no? Y realmente la manera de resolverlo debería ser a lo largo de las líneas de campo magnético, porque sabemos que esas estructuras se alinean con el campo magnético. Pero este problema es muy complicado computacionalmente de resolver y es un problema abierto todavía, cómo resolverlo de manera eficiente. Y eso me lleva a las preguntas que yo hoy creo que son las más relevantes relacionadas a este problema. Preguntas, yo diría, para un matemático aplicado. Primera, ¿cómo simular este problema en 3 dimensiones de manera eficiente? Y con eficiente me refiero a capturar la física más relevante y no más, para que no sea tan costoso y se pueda utilizar como forecasting. Luego, ¿cómo es la física en diferentes escalas? Porque aquí, no sé si se dan cuenta, esas estructuras son bien grandes. Esas estructuras son del orden de decenas de kilómetros. Pero las cosas que ve el radioobservatorio de Jicamarca solamente puede ver turbulencia de 3 metros. Entonces, no se tiene un entendimiento completo de cómo se relacionan estas estructuras de aquí con las estructuras que puede ver Jicamarca. Y por último, ¿cómo se comparan las predicciones de los modelos numéricos con las de una red neuronal profunda, ¿no? Y ese es un proyecto en el que están trabajando pues Reinaldo y Yasmín, que son parte del grupo. Y Reinaldo es el que está desarrollando esta red neuronal, Yasmín está desarrollando otra red neuronal y él está comenzando a colaborar en esto. Pero bueno, ellos están armando la red neuronal que va a competir con el modelo numérico que yo desarrolle y vamos a ver pues quién gana, ¿no? Y eso. Ahora, eso sobre la inestabilidad de Rayleigh-Taylor es un problema bien importante en física de la ionosfera. Y de hecho, esta inestabilidad no solo está presente en la ionosfera, está presente en fluidos. En fluidos es un poco más simple porque no tienes el componente electromagnético. Pero en la física espacial también es bien importante en la magnetosfera. Y en la astrofísica también hay incluso versiones relativistas de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Ahora voy a pasar a la inestabilidad de Farley-Buneman, que de hecho fue mi tema de doctorado. Y bueno, la inestabilidad de Farley-Buneman sucede en regiones bastante más bajas de la ionosfera, alrededor de 100 kilómetros. Y lo que sucede en esas regiones es que
la frecuencia de colisiones de los electrones es bien baja. Entonces los electrones casi no colisionan y pueden girar alrededor de las líneas de campo magnético sin problemas. Mientras tanto, los iones son más masivos, la frecuencia de colisiones es bien alta comparada a la frecuencia de giro. Eso quiere decir de que los iones no se van a ver magnetizados, los iones van a pensar de que no hay campo magnético. Entonces eso va a generar una diferencia en la dinámica de esas dos partículas. Entonces los electrones van a moverse con mucha facilidad en la dirección de cruz B, en la dirección del drift. Y los iones se van a quedar atrás. Y eso va a generar una acumulación de iones. Y si hay una acumulación de iones, se genera una inestabilidad de plasma. Aquí pueden ver una simulación utilizando una cosa que se llama Particle in Cell Simulation. Esta simulación probablemente haya demorado un par de semanas en correr. Porque básicamente lo que hacen es simulan 800.000 partículas acá y hacen, le hacen el seguimiento a esas partículas. ¿Ya? Entonces ahí ven que se genera un tipo de turbulencia bien específica. Y esto puede ser captado no solamente por los radares, sino también por cohetes y satélites. No, satélites no, cohetes. Y esta turbulencia no solamente pues tiene aplicaciones físicas, como que por ejemplo parece que contribuye en el calentamiento de la cromosfera solar. Quién sabe tenga impacto en la corona, en el calentamiento de la corona solar, es un problema abierto también. Sino que también tiene otras aplicaciones un poquito más tecnológicas, y ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, si ustedes van por ejemplo, a la zona de la aurora, altas latitudes, y ponen su radar acá, van a ver de que las líneas de campo magnético van casi verticales hacia el piso. Y el plasma de la ionosfera va más o menos, sigue más o menos curvas equipotenciales en la presión. Y, sin embargo, estas inestabilidades de Farley-Bunemann se alinean muy bien con las líneas de campo. ¿Okay? Les gusta moverse en planos perpendiculares al campo magnético. ¿Okay? Hay preguntas abiertas de cuál es la física de las inestabilidades de Farley-Bunemann en la dirección paralela al campo magnético, pero no voy a entrar en ese tema. Que si ustedes ponen su radar aquí y apuntan hacia esta dirección, van a poder entre, por ejemplo, 500 y 1000 kilómetros, van a poder medir estas turbulencias, estas estructuras. De nuevo, se aplica el mismo principio. Si el radar es de 5 metros, solamente van a poder ver estructuras de 5 metros aquí presentes, ¿no? Entonces, si le hacen la transformada de Fourier a este plasma, ¿no? Si le hacen la transformada de Fourier a este plasma, lo que va a ver el radar es la componente de 5 metros, de la longitud de onda de 5 metros. Y el radar les va a dar esta información como esta. Les va a decir a qué velocidad está yendo, ese es el Doppler Velocity, en la línea de vista del radar, y qué tanta potencia hay a esa velocidad. Entonces, hay dos tipos de ecos principales en este tipo de fenómeno. Tipo 1, que es cuando los ecos están bien centrados en una velocidad Doppler cercana a una cosa que se llama el Ion Acoustic Speed, pero eso no es tan importante. Y el tipo 2, que son ecos bastante más anchos. Y bueno, estos dos ecos aparecen todo el tiempo, generalmente vienen juntos, y es como que a veces se prenden y se apagan, ¿no? A veces tipo 1, a veces tipo 2, y eso tiene que ver pues con los parámetros físicos locales, ¿no? Pero uno puede ir un poquito más allá y armar un sistema interferométrico. Y este sistema interferométrico te permite no solamente sacar un gráfico de estos, sino distribuir estos gráficos en el espacio y formar imágenes. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos armando una imagen de la información Doppler de estas irregularidades. Esta es latitud, longitud, el radar está por acá, me parece, no, el radar está por acá, y está viendo esta zona aquí, que es donde ocurren estas irregularidades de Farley-Bunemann. Y bueno, una de las cosas que podemos hacer con esto es
conectar la información Doppler con los parámetros del plasma locales, con modelos empíricos que están informados pues, en física del plasma, ¿no? Y viendo esto, podemos luego estimar la velocidad de los electrones, campos eléctricos y eso. Bueno, estas líneas rojas son las líneas equipotenciales. El campo eléctrico entonces es perpendicular a esto. Y estas flechitas corresponden a la velocidad de los electrones, ¿no? Y si se pone a pensar, es bien, bien increíble, porque estos radares son básicamente cables puestos ahí, pues, ¿no? Ni siquiera es tan complicado. Y solamente utilizando estos cables y utilizando harta mate para poder configurar o distribuir este brillo, esta información Doppler, solamente eso, con eso, pueden calcular la velocidad de los electrones en el espacio, pues a cientos de kilómetros de distancia. Es bien chévere. Y ahora, sobre los problemas abiertos. Estas inestabilidades que están viendo aquí, simuladas, necesitan física cinética, necesitan fenómenos cinéticos que solo pueden ser capturados con una ecuación compleja como esta. Esta ecuación está en 6 dimensiones, es bien difícil de resolver. Incluso cuando lo reducen a 2 dimensiones en el espacio, sigue siendo muy difícil de resolver porque tienen además las 2 dimensiones de velocidad. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer es tratar de... espera. Ya. Tratar de encontrar una manera de resolver las ecuaciones de fluidos, pero que puedan capturar la física cinética necesaria para este problema, porque no nos interesa toda la física cinética, sino solamente algunas porciones de la física cinética. Y ese es un problema que se llama una clausura, ¿cómo sería? Clausura de fluidos, una cosa así. Y es un problema bastante importante ahorita en física espacial. Y hay varios tipos de esfuerzos. Hay algunas personas que lo están haciendo a la vieja escuela, papel y lápiz, y están tratando de encontrar representaciones astutas de las funciones de distribución para que a la hora de hacer la promediación, la física necesaria permanezca todavía en las ecuaciones de fluidos. Y ese es un paper que más o menos hace eso. Pero hay otras personas que lo están haciendo más a la fuerza bruta, que de hecho a mí me parece súper interesante, que están diciendo, no, ¿sabes qué? No vamos a hacerlo papel y lápiz, vamos a simplemente modelar esta caja negra como una caja negra, como una red neuronal. Y vamos a tratar de que estas ecuaciones diferenciales representen los resultados que obtengo con la ecuación cinética y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y hay gente que está haciendo eso y parece que les está funcionando más o menos bien. Todavía no se resuelve este problema. Y bueno, les comenté hace un rato que esto tiene aplicaciones también más o menos tecnológicas. Y una de las principales aplicaciones es la siguiente. Hay unas cosas que se llaman modelos de circulación global, que son modelos que tratan de resolver la dinámica del plasma a nivel global. Y esos modelos no pueden prestarle atención a la microfísica, porque no existe poder computacional que pueda resolver esas escalas tan diferentes. Entonces, una de las cosas que se está viendo, que se está tratando de hacer es ver si es que hay alguna manera de compactar estas ecuaciones en algún modelo simple que pueda integrarse con un modelo global. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver cómo es que se calculan, cuáles son los estimados de conductividad en los modelos globales. Esta es conductividad, es el color bar de conductividad de Pedersen y de Hall. No voy a entrar en detalles, pero es conductividad. Pero cuando activan el modelo que proponen en este paper, que dicen capturar la física de estas inestabilidades de Farley-Buneman, se dan cuenta de que aparece una conductividad anómala, una conductividad que está relacionada a los procesos no lineales que emergen de esa turbulencia. Y si es que cambia la conductividad, realmente cambia toda la morfología de la magnetosfera. Pues eso tiene aplicaciones bien directas
nuestro entendimiento del espacio alrededor de la Tierra. Y bueno, ahora, las preguntas, creo yo, matemáticas relacionadas a este tema. Primero, obviamente, ¿cómo capturar efectos cinéticos en ecuaciones de fluidos? Y la segunda, ¿existe alguna manera de entrenar algún modelo que pueda capturar solamente la física más relevante para modelos de circulación global, por ejemplo? Cosa que no tenemos que estar resolviendo este sistema cada rato. Eso también es una pregunta abierta. A ver. Sí se me escucha bien, ¿no? Sí, se escucha Sí, sí. bien. Ok. Ya, ahora voy a hablarles un poco de este problema de dinámica no lineal de plasma y de modificación de la ionosfera. Que este de aquí es el único que más o menos, que no está tan directamente relacionado con Kikamarka. Tan directamente. Hay parte de eso que sí está relacionado, pero bueno. Este proyecto lo estoy trabajando con Joseph y con Francis. Y bueno, ellos han comenzado hace un par de meses y ya están simulando el asunto. Entonces, ah, sí, están avanzando ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este problema? Lo que queremos hacer en la modificación de la ionosfera es aprovechar de que hay ondas propagándose en el plasma. ¿Ok? Hay ondas, por ejemplo, ondas de Langmuir propagándose, oscilando. Entonces, en principio, si nosotros metemos un campo electromagnético que entre en resonancia con esta oscilación, podríamos forzar a la onda, a estas ondas a crecer, crecer y crecer y crecer hasta llegar a un punto en el que se genere pues una propagación no lineal de la energía y detonen turbulencia, ¿no? Entonces, hace muchos años, un físico llamado algo Sakharov desarrolló un sistema de ecuaciones, partiendo de ecuaciones fundamentales del plasma, llegó a este par de ecuaciones que según él y según varios otros, captura esta turbulencia generada de forzar ondas de Langmuir. Es un tipo de ondas de plasma, como ya les comenté. Y bueno, estas de hecho no son las ecuaciones originales de Sakharov, sino son las originales de Sakharov, pero con algunas modificaciones adicionales. Entonces, aquí estamos viendo pues unos resultados que obtuvieron de un paper que están resolviendo esa ecuación. Dicho sea de paso, esto es interesante. Si uno asume que la densidad del plasma es constante, es estable, entonces uno puede despejar la densidad del campo eléctrico. Y si lo pone acá, si utiliza el valor de la densidad del plasma aquí en la ecuación del campo eléctrico, básicamente recobra la ecuación no lineal de Schrödinger. Entonces las ecuaciones de Sakharov son como que una versión más general de la ecuación no lineal de Schrödinger. Y bueno, si resolvemos este sistema, que es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales complejas, vamos a ver de que el campo eléctrico evoluciona de manera turbulenta de esta manera y la densidad de plasma evoluciona de esta manera. Ese se supone que es realmente la perturbación de la densidad de plasma. Y bueno, si nos paramos en el punto cero aquí, vamos a ver que el campo eléctrico evoluciona de manera bien turbulenta en el tiempo, y la densidad del plasma evoluciona de manera bien turbulenta en el tiempo. Y hasta ahí todo bien. El asunto es que estas ecuaciones son medio difíciles de resolver. En el paper por ejemplo, utilizan diferencias finitas y tienen que utilizar un montón de puntos para poder resolver esas ecuaciones. Creo que utilizan como 2000 puntos, me parece, en un dominio de 100 metros, creo. Ahora, lo que nosotros estamos tratando de hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos de que los métodos espectrales, cuando se pueden utilizar, son más eficientes que las diferencias finitas. Acá hay un gráfico que muestra el error máximo respecto a la solución versus el número de elementos de discretización del grid. Y se ve pues claramente que los métodos espectrales son bastante más eficientes que los métodos finitos, que las diferencias finitas. Y eso es algo que se sabe desde hace tiempo. Sin embargo,
nos parece, creemos que en este tipo de problemas se ajustan bastante bien a métodos espectrales, porque los métodos espectrales comienzan a fallar cuando hay shocks, cuando hay variaciones demasiado abruptas de la solución. En cambio, en estos sistemas que nos interesan de plasmas turbulentos, es casi lo opuesto. Desde aquí, para ilustrar un poco mejor esta gráfica, estoy sacando esta imagen de un paper en la que compara volúmenes finitos, un solver basado en volúmenes finitos con un solver basado en métodos espectrales. Y aquí pueden ver que, bueno, esta es una inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, que es periódica en la dirección horizontal. Y pueden ver de que para un tiempo, para el t igual a 6, el sistema basado en métodos, en volúmenes finitos, ya es bastante diferente, ¿no? Ya eh, se desvió bastante de la solución. Podemos asumir de que este es el más preciso, ¿no? El de 16.000 elementos. Y si se pueden dar cuenta, usando métodos espectrales con una fracción de esa cantidad de puntos, se obtienen resultados bastante similares, bastante respetables. Ahora, de nuevo, este es un problema que se puede resolver bien con métodos espectrales, hay otros que no. Y bueno, hemos aplicado métodos espectrales al problema de las ecuaciones de Sakharov. Aquí están viendo cómo evoluciona el campo eléctrico, todo esto y la densidad para diferentes solvers, ¿no? Todos estos son, creo, Crank-Nicolson, y eso es un Runge-Kutta de tercer orden. Creo que estoy utilizando aquí diferentes pasos de tiempo. Y aquí lo que pueden ver es cómo diferentes algoritmos de evolución temporal uh, obtienen soluciones ligeramente distintas. Y este de aquí es el tiempo computacional, ¿no? Como se dan cuenta, el Runge-Kutta, los... espera un toque. Runge-Kutta es casi un orden de magnitud más, demora casi un orden de magnitud más que Crank-Nicolson, lo cual es esperable. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo, estamos comparando directamente Crank-Nicolson con Runge-Kutta, que para los que no saben son simplemente algoritmos para evolucionar temporalmente una ecuación diferencial. Aquí ven que las soluciones son bastante similares. Aquí estamos viendo las discrepancias. Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí solo estoy utilizando 512 puntos, que es una fracción de lo que utilizaron en este otro paper, ¿no? Y bueno, no estoy avanzando. Ok. Pero ahí no queda el asunto, porque la comunidad que ha estado trabajando en esto de heating, de modificación de la ionosfera, ha dado un paso más y ha tratado de resolver esas ecuaciones de Sakharov, o de hecho ecuaciones un poco más generales que la de Sakharov, pero no solamente alrededor donde se produce la turbulencia, sino en toda la ionosfera. Entonces, la imagen que les mostré hace un rato correspondería a simplemente esta partecita de acá, ¿no? Si le hacen un zoom y un zoom, ¿no? Esto es lo que estábamos simulando hace un rato. Pero ya la comunidad ha llegado a simularla pues por sistemas de cientos de kilómetros de altura para el campo eléctrico y para la densidad. Y lo que están haciendo aquí es, están dividiendo el grid en dos. Están usando un grid para las ondas electromagnéticas y un grid para las densidades. Y las ondas electromagnéticas pues tienen más espaciado. En cambio, el grid para las densidades tiene que ser bastante más preciso porque estamos tratando de capturar turbulencia ahí. Y hay una manera astuta de hacer conversar esos dos grids, ¿no? Si quieres ir del grid tosco al preciso, tienes que interpolar. Si quieres ir del preciso al tosco, tienes que promediar. Y así es como lo están haciendo ahora. Pero nosotros creemos que con métodos espectrales esto aquí se podría hacer mejor. No voy a entrar en detalles por qué, pero hay buenas razones para pensarlo. Ok, y otra cosa más. Cuando ustedes resuelven la ecuación de Sakharov y generan esta serie de tiempo del módulo del campo eléctrico,
Si ustedes analizan el espectro de esa serie de tiempo, van a poder, bueno, el espectro no sé si todos están familiarizados, es básicamente ver qué tanta energía tienen los diferentes ondas que representan esta serie de tiempo, ¿no? Si hacen si calculan el espectro, van a obtener cosas como esta. Y esto de aquí se parece bastante al espectro que mides con radares debajo de donde ocurre esta modificación. No sé si ustedes han escuchado sobre HARP, pero eso es HARP, básicamente, ¿no? HARP es un radioobservatorio que está en Alaska, dispara ondas electromagnéticas al espacio. Estas ondas electromagnéticas empujan las ondas de Langmuir, las hacen crecer, crecer hasta que las vuelven inestables, se genera turbulencia. Luego esta turbulencia emite ondas electromagnéticas de regreso y eso se puede medir con un radar. Y el radar ve justamente esto, ¿no? Que se parece bastante al espectro que se simula con las ecuaciones de Sakharov. Y, y la pregunta, una de las cosas en las que estamos trabajando es ver si es que se puede entrenar un modelo, ¿ok? Que simplemente reciba los parámetros de la simulación y te bote el espectro, sin necesidad de estar resolviendo todas las ecuaciones diferenciales. Si pudiéramos armar ese modelo, entonces también podemos ir en caso inverso. Le damos el espectro experimental y luego obtenemos los parámetros de la simulación. Y eso me lleva a las preguntas de este proyecto. Primero, ¿qué tanto las ecuaciones de Sakharov capturan la turbulencia del plasma de manera correcta? Y eso hay bastantes preguntas analíticas ahí que se pueden explorar. Otra manera de hacerlo es comparar estas ecuaciones simplificadas de Sakharov con modelos más completos que contengan mucha más física. Luego, ¿qué tan apropiados son los métodos espectrales para este problema? No es tan obvio que los métodos espectrales sean la solución más óptima. Primero porque los métodos espectrales necesitan una cosa que se llama regularización, que en otras palabras es como una viscosidad artificial y no siempre es muy claro cómo calcular el valor de viscosidad óptima. Y eso puede ser un problema, a pesar de que los métodos espectrales sean tan rápidos, tienen sus problemas. Y realmente hay muy poca teoría matemática sobre cómo se comportan los métodos espectrales en ecuaciones diferenciales de conservación. Y por último, lo que les estaba diciendo hace un ratito. Eh, Evaluar qué tan posible es entrenar un modelo que relacione parámetros de la simulación de Sakharov con espectros, ¿no? O sea, parámetros de simulación con data experimental. Porque si se pudiera armar un modelo así, un modelo empírico, entonces se podría tener un diagnóstico, ¿no? Una manera de diagnosticar el plasma. Y eso. Ok, entonces eso es Sakharov. ¿Cómo va el tiempo? Ya pasaron como 20 minutos, pero creo que 10, 15 minutos todavía quedaría de charla. Ok. Depende de ti, ¿no? ¿Mm? ¿Me puedes avisar a los 10 minutos? Sí, sí, está bien. Ok. Ok, ahora voy a hablar sobre otro problema que es bien interesante. Tiene que ver con el radar principal de Jicamarca, de hecho. Este proyecto lo estoy trabajando con Brian, que es un alumno de la PUC. Bueno, ya no es alumno de la PUC, ya egresó. Y la idea es la siguiente. Entonces, si ustedes están aquí en el piso, lanzan una onda electromagnética. Esa onda electromagnética va a interactuar con las cargas del plasma y las cargas del plasma van a oscilar y van a radiar las ondas de regreso. Y simplemente con papel y lápiz y con un poco de conocimiento de electrodinámica, uno puede relacionar el campo eléctrico que regresa con el campo eléctrico que mandan, con la distancia y con las fluctuaciones de la densidad de electrones que hay en el medio. Y eso se conoce desde hace tiempo y eso es pura electrodinámica. La pregunta es, ¿cómo las fluctuaciones de la densidad de electrones están relacionadas al plasma, a los parámetros del plasma, como que temperatura, densidades, velocidades, conductividades? Y eso sí requiere teoría de plasma.
Entonces, esta igualdad acá, que relaciona las fluctuaciones de la densidad de electrones con esos otros parámetros, eso sí viene de plasma. Y luego podemos ir un paso más allá y podemos relacionar cada una de estas cantidades, ¿no? Esos espectros de NTS y esos sigma S, que son conductividades, con una cosa que se llama integral de Gordollev. Y para hacer esto se necesita mecánica estadística, básicamente. Y la integral de Gordollev es básicamente esta integral de acá, que es algo así como que la transformada de Laplace de la función característica. No sé si ustedes hayan visto probabilidades, pero esto de aquí se llama función característica de los desplazamientos. Esta es una variable aleatoria, los desplazamientos. Y la función característica también se puede entender como la transformada de Fourier de la función de distribución. Entonces, pongo esto de aquí para dejar en claro que si ustedes tienen la función característica, pueden relacionar el campo eléctrico que mandan con el campo eléctrico que regresa, con los parámetros del plasma, con todo. Es el santo grial del diagnóstico de plasmas de la ionosfera, la función característica de los desplazamientos. Ahora, si ustedes tienen los parámetros de plasma y tienen una teoría cerrada, ¿no?, para la función característica, pueden construir los espectros, pueden construir la función de autocorrelación, pueden simular lo que ve el radar si le meten ruido, ¿no? Entonces, si tienen un modelo que vaya así en esta dirección, también pueden construir un problema inverso que les permita recobrar estos parámetros. Y eso es lo que se ha venido haciendo desde los 60s en Jicamarca. Se ha aprovechado esta teoría y se ha podido, pues, sacar cualquier cantidad de estimaciones de densidad de electrones hasta cientos de kilómetros de altura, temperaturas y densidades de diferentes especies. Y todo funciona bien hasta ahí. El problema... no, todavía no. Entonces, la integral de Gordollev depende de la función característica. Y nosotros podemos obtener expresiones analíticas para la función característica en algunas circunstancias. Por ejemplo, si asumimos que el plasma no tiene campo magnético y no tiene colisiones, la función característica se puede modelar de esta manera. ¿Okay? Si le metemos colisiones, el asunto se complica un poco más porque tenemos que resolver esta ecuación diferencial estocástica que no es tan difícil porque los coeficientes son constantes, este coeficiente de colisión, estas son fluctuaciones estocásticas y se puede resolver analíticamente. Y resulta que la variable aleatoria se distribuye como una normal, como una gaussiana, y las varianzas se hallan analíticamente, que tienen esta forma, entonces la función característica tiene esta forma. Y también podemos resolverla cuando hay solamente campo magnético. Cuando hay solo campo magnético, la función característica tiene esta forma acá. Y lo más lejos que se ha llegado en términos de armar una solución cerrada es considerando de que hay colisiones, o sea, hay una ecuación diferencial estocástica que se tiene que resolver, y que hay campo magnético. O sea, tu ecuación de Ornstein-Uhlenbeck o tu ecuación de Langevin también le dicen, con su campo magnético ahí, ¿no? Entonces tienes un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales estocásticas y resuelves para los desplazamientos, calculas los desplazamientos al cuadrado, la estadística de los desplazamientos al cuadrado perpendicular y paralelo al campo magnético, y ya tienes tu función característica. Todavía esto es algo que de hecho, Ronald Woodman, que es bien famoso en la uni, creo, ese fue su salto a la fama. Él fue uno de los que llegó a esta expresión de manera independiente. Y él no resolvió una ecuación diferencial estocástica, lo hizo de otra manera. Y eso es lo más lejos que se ha llegado en términos analíticos. El problema es que una de las cosas que se ha visto experimentalmente es que cuando se apunta en la dirección cerca a la perpendicular al campo magnético, las colisiones necesitan un modelamiento más sofisticado. Y se necesita que estos coeficientes de acá, beta y delta F, dependan de la velocidad. Y eso hace que todo sea una pesadilla analítica. Entonces, para resolver este problema, ¿no?, considerando de que esos coeficientes dependan de la velocidad, uno tiene que resolver una ecuación diferencial estocástica mucho más complicada, donde este término A, que es el término de disipación, se iguala a esto, y que es igual a esto. Entonces aquí ven que va a depender de beta, y beta va a depender de la rapidez, del módulo de la velocidad, pero
beta tiene esta forma, ¿no? Y toda esta parte aquí es normal, no pasa nada. Esta función es una pesadilla, porque este sí depende de estos phis, y estos phis dependen de la función de error. Entonces es un problema altamente no lineal, y eso sin irnos todavía a los coeficientes de fluctuaciones, que son estos de acá, que son los que multiplican esto que se llama el salto de Wiener, que es lo que le mete el factor estocástico, la ecuación diferencial estocástica. Y bueno, no se ha encontrado una solución analítica aquí, pero lo que sí se ha hecho es se ha resuelto de manera numérica. Y cuando utilizan un algoritmo llamado Euler-Maruyama, que es una especie de versión estocástica de Euler, obtienen una discretización de esta manera, que es la aproximación más sencilla para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Cuando resuelven este sistema, lo que encuentran es bien interesante, que en la dirección perpendicular al campo magnético todo sigue siendo gaussiano y la aproximación de que los coeficientes son constantes es bastante buena. Pero cuando ven en la dirección paralela al campo magnético, ven que la distribución de los desplazamientos ya no es gaussiano. Y entonces la aproximación de los coeficientes constantes ya deja de ser buena. Y aquí vemos de que hay una discrepancia no despreciable entre la simulación y el caso browniano, que el caso browniano aquí le estamos llamando al caso analítico de Woodman. ¿Okay? Y bueno, aquí ven que hay una diferencia significativa entre lo que les da la simulación y lo que les da las fórmulas analíticas más completas que tenemos. Y bueno, no voy a entrar en detalles qué cosa es esto, pero estas curvas son las que se necesitan. Se necesita capturar bien estas curvas para poder hacer estimaciones del plasma. Entonces, bueno, ese es un problema que todavía no se ha terminado de explorar, ¿no? Porque como pueden imaginarse, estas ecuaciones, no podemos estar resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas cada vez que se quiere hacer una estimación, porque una corrida nada más de este sistema puede demorar días, ¿no? Y para hacer una estimación necesitaríamos correrlo miles de veces probablemente. Y una de las cosas que estaba pensando es quizás utilizar este teorema de Feynman-Kac. No sé si alguno de ustedes ha llevado ecuaciones diferenciales estocásticas, pero la idea es que hay una cosa que se llama difusión de Ito, que es básicamente una ecuación diferencial estocástica con coeficientes variables en general. Esta función generadora, que no vamos a entrar en detalles, pero Feynman-Kac es un teorema que les permite relacionar el... Bueno, es un poco difícil explicarlo rápido, pero eh, básicamente con esto podríamos construir la, la, eh, la función característica de manera analítica. No creo que la podamos resolver, pero al menos creo que se podría manipular analíticamente y ver si es que hay algún atajo que se puede tomar, porque todo parece indicar que la única dirección problemática es la paralela. Entonces, si pudiéramos desacoplarla, creo, y quizás enfocarnos en la paralela, a lo mejor se podría obtener una aproximación en esa dirección, ¿no? Y bueno, las preguntas relacionadas a este proyecto. Primero, ¿por qué en la dirección paralela el campo magnético se desvía de la gaussianidad? No lo sé. Eso es algo que se tiene que resolver antes de seguir adelante. Y la otra pregunta es, ¿qué tan posible es desarrollar una expresión similar a la de Woodman? Puede ser una aproximación, puede ser que no sea correcta, pero una aproximación similar a la de Woodman, cerrada, como para poder utilizarla para hacer estimaciones. Y finalmente, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, realmente puedes seguir ya falta el 3.5 nada más, ¿no? Me parece que sí puedes terminarlo sin problema. Ok, está bien. Ok, entonces tomografía refractiva, eso es un problema fundamentalmente de estimación de parámetros. Ese trabajo lo estoy trabajando con David, egresado de la PUC, y este de aquí no es exactamente el problema de tomografía refractiva, pero es bastante útil para entenderlo. Entonces imagínense que están en 2 dimensiones y discretizan la ionosfera pues en un montón de celdas, ¿no? Cada una de estas celdas contiene en principio una densidad de electrones que es una incógnita.
Entonces, si ustedes dejan pasar un satélite por acá, y ese satélite manda una señal electromagnética al receptor, en cada una de estas líneas que une el satélite a medida que se mueve con el receptor, se puede calcular una cosa que se llama TEC. Y ese receptor puede calcular experimentalmente ese valor de TEC. Y ahora, resulta que ese valor de TEC que puede calcular el receptor es la integral de línea de la densidad de electrones en esa dirección. Entonces, si ustedes hacen un poco ahí de sumas de Riemann, van a poder asociar a cada pasada de satélites con cada receptor con un problema lineal, un sistema lineal como este, donde B vendrían a ser los valores de T que mide el receptor, A vendría a ser una matriz que contiene los elementos, los elementos, las discretizaciones de L, los delta de L, y N vendrían a ser los elementos incógnitos. Y si resuelven ese sistema, deberían poder pues, resolver el problema, estimar la densidad de electrones. Aquí he hecho una pequeña simulación de cómo se ve una ionosfera variando en horizontal, un satélite tomando mediciones, y aquí cómo varía la curva de TEC, ¿no? de la integral de línea en estas direcciones a medida que pasa por estas variaciones en la densidad de electrones. Entonces, si ustedes tienen suficientes receptores, ¿no? Deberían en principio poder reproducir la densidad de electrones de la ionosfera. Entonces acá hay un par de intentos. Esta es la ionosfera modelo, una ionosfera modelo, y este es un intento de reconstrucción con un algoritmo MART, que lo que hace es maximizar entropía. Este de aquí es un algoritmo, bueno, que lo propuso un tal Converiate, que lo que hace es trata de minimizar la discrepancia con la data y al mismo tiempo trata de minimizar la variación de una función que depende de la variación de la solución en el espacio. Y este otro Lee, que creo que lo hizo en el 2009, hace algo bien similar al Converiate, pero está diferenciando las variaciones en una dirección de otra dirección. ¿Okay? Y como ven aquí, más o menos capturan algo de las características principales de la ionosfera modelo, pero todavía hay varios problemas. Entonces, una de las cosas que nos interesa en este proyecto es ir un poco más allá. Y en lugar de trabajar con estos cortes, que del satélite al receptor, lo que queremos hacer es disparar ondas electromagnéticas que vayan de un transmisor a un receptor, pero con frecuencias suficientemente bajas como para que suban, refracten y regresen. ¿Okay? Entonces, si mandamos la onda desde aquí, va a subir, va a regresar acá. Si vemos esto del plano YZ, lo vemos así, XZ lo vemos así, y XY lo vemos así. Aquí el color es proporcional a la densidad del plasma. ¿Ok? Ahora, nosotros conocemos bien las ecuaciones que tenemos que resolver para modelar esa trayectoria. Y no son estas. Son mucho más complicadas que estas. Pero creemos que esta versión simplificada de estas ecuaciones, ¿no? Porque las ecuaciones reales tienen bastantes más términos acá. Si ignoramos el campo magnético, si ignoramos las colisiones, nos quedamos con esto y vemos que la trayectoria depende principalmente de los gradientes de la densidad de electrones. Y hasta ahí todo bien. De vez en cuando encontramos pues ciertas configuraciones de densidad de electrones que nos dan una cosa así medio rara, pero bueno, parte de la vida. La pregunta es, si es que tenemos suficientes disparos de transmisor a receptor, ¿es posible, y conociendo el sistema que determina la dinámica de estos trazos, ¿qué tan posible es estimar la densidad de electrones? ¿No? ¿Qué tan posible es estimar las características del medio por lo cual las ondas se están propagando? Y bueno, eso es una de las cosas que estuvimos trabajando aquí en Cornell. Se pusieron varios transmisores y receptores alrededor de Jicamarca, se dispararon ondas, ¿no? Los transmisores disparaban, los receptores recibían las ondas, y si graficas lo que ven los receptores, se ven algo así. ¿Okay? No voy a entrar en detalles, pero de estas curvas se pueden descomponer el rango, el Doppler shift y la potencia. Y para cada una de estas hay una ecuación diferencial. Entonces, realmente, lo que estamos buscando es resolver ecuaciones diferenciales que obtengan estas curvas como soluciones, ¿no? Y de ahí tratar de
de estimar la densidad de electrones. Y bueno, eso es algo que hemos estado haciendo, que acabamos de publicar un paper hace un mes sobre eso. Y aquí, eso es un ejemplo del tipo de reconstrucciones que estamos haciendo. Esa es la densidad de electrones máxima en este plano, y aquí pueden ver cómo la ionosfera como que se eh, tilt, se desvía, no se desvía, se orienta, no es que esté totalmente estratificada, sino que gira un toque, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las preguntas relacionadas a este tema? Primero, ¿qué tan posible es reducir el sistema dinámico real a un sistema dinámico que sea fácil de resolver como el que estamos trabajando? A lo mejor metiendo un término más, podemos capturar la mayor parte de la física que estamos ignorando, no lo sé. Luego, ¿cómo se comparan los diferentes métodos numéricos para este problema? En el paper que publicamos hace unos meses, estamos utilizando algo bastante fuerza bruta, una cosa que se llama el método de disparo. Entonces, lanzamos una onda, lanzamos, probamos hasta darle al receptor. Pero hay cosas más sofisticadas, como el método del collocation method, por ejemplo. Y eso es algo que estamos probando ahora. No estamos recién vamos a comenzar a explorar. Y otra cosa es, ¿qué tipo de diseño experimental se puede utilizar para disminuir la ambigüedad de este problema? Porque si ustedes solamente disparan una frecuencia y solo tienen un receptor y un transmisor, realmente la densidad de electrones que puede explicar esa data puede ser casi cualquier distribución. Pero ¿qué pasa si mandan no una frecuencia, sino 3 frecuencias o 10 frecuencias? ¿O qué pasa si pones un transmisor acá y 2 receptores? ¿O 3 receptores? ¿O qué pasa si pones un transmisor, 2 receptores y 4 frecuencias? Entonces, una de las cosas que nos interesa es tratar de encontrar un arreglo experimental óptimo, basado obviamente en simulaciones y análisis numérico, ¿no? Y bueno, esos son todos los proyectos. Solo quería terminar diciendo que hay un montón de problemas matemáticos, matemáticamente interesantes en física espacial. Y casi todos tienen que ver con estimación de parámetros y física de plasmas. Aquí acabamos de ver problemas que tienen que ver con ecuaciones diferenciales parciales, dinámica no lineal, control óptimo, optimización convexa, procesos y ecuaciones diferenciales estocásticas, teoría cinética, que creo que es un tema hoy por hoy más matemático que físico, y dinámica de fluidos. Como les dije, todos estos temas, con excepción de uno, están totalmente relacionados con el radioobservatorio de Jicamarca, entonces deberían prestar atención a lo que están haciendo en el radioobservatorio, si es que les interesa alguno de esos temas. Y como sugerencia, eh, después de la experiencia que he tenido pues colaborando con estos estudiantes de pregrado en Perú, no esperen al posgrado a hacer investigación. Y hacer investigación no es repasar resultados ya pues conocidos, ¿no? Hay un montón de gente que está trabajando en proyectos bien chéveres, de frontera, y no hay razón para que no comiencen a hacerlo desde quinto ciclo, si pudiera ser posible, ¿no? Y sí, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Quique. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí en el público. Me parece que hubo una pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta. Dice, para el proyecto 3.1, ¿cuál Ajá. esperan que gane el modelo, cuál esperan que gane, el modelo numérico o el DNN? ¿Y por qué? ¿No? Y luego, ¿en qué sentido ganaría? Bueno, lo que pasa es que nosotros en Jicamarca podemos tomar estas imágenes. Entonces, si nuestro modelo numérico nos dice que las imágenes más o menos se deben ver de cierta manera, o ni siquiera, ponte que el objetivo sea predecir si va a ocurrir o no una tormenta, ¿no? El modelo numérico me dice que sí, la red neuronal me dice que no, y resulta de que no ocurrió. Entonces, punto para la red neuronal, ¿no? Y lo mismo al día siguiente, lo mismo al día siguiente. Y de hecho se puede hacer más rápido, ¿no? Porque se puede coger la data histórica, ¿no? Entrenar la red neuronal con el primer 90% de la data y luego utilizar el último 10% para evaluar la eficiencia, la precisión, la exactitud de la red neuronal y también la del modelo numérico, ¿no? Entonces, el primer paso sería predecir ocurrencias, si es que va a ocurrir o no. Y luego ya podríamos pensar en hacer algo más ambicioso, como hacer un forecasting de la manera en la que la turbulencia se va a propagar, ¿no?
Poco probable que se pueda, pero igual sería chévere. Ok, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta en el público. Muchas gracias por la respuesta, estimado. Ujú. Yo sí hice la pregunta y justamente me preguntaba cuál esperarían que gane, ¿no? O la red neuronal o el modelo numérico. Por lo que Si disculpa, por lo que dices me parece que debería ganar la red neuronal, ¿no? O sea, para ese objetivo que mencionaste en particular. puede ser, no lo sé. Si tuviera que adivinar, diría que también apostaría por la red. Pero eh, sí, apostaría por la red, si es solamente en temas de ocurrencia o no ocurrencia. Pero yo ahorita, sí, bueno, eso. Ahora, hay un punto intermedio. No sé si has escuchado sobre este tema Scientific Machine Learning, que es es un área que se está haciendo cada vez más popular, que está tratando de asimilar física en redes neuronales y redes neuronales en física, ¿no? Y por ahí comento un poquito sobre eso más arriba, pero a lo mejor así es como se termina viendo el asunto. No lo sé. Ok, sí, sí, muchas gracias. Ah, Ok. de hecho, después tenía otra pregunta, si me permites Ajá. continuar, Diego. Este, Porque Sí, mencionaste claro, mucho claro. Sí. turbulencia. De hecho, yo no soy de física, soy de matemática y no me queda del todo claro este concepto. ¿Y cómo es que se describe matemáticamente? Bueno, yo no soy un experto en la parte matemática de la turbulencia. Tengo entendido de que justamente es uno de los problemas del milenio, poder hacer una descripción precisa de lo que es la turbulencia y las condiciones de las diferentes condiciones necesarias para tener turbulencia. O si es que, por ejemplo, creo que sí, algo así es, creo, es denunciado uno de los problemas del milenio. Algo así como Navier-Stokes, que ¿no? sí, no, pero Navier-Stokes es la misma. Navier-Stokes creo que era probar si es que existía una solución. Pero la Si existencia de es- unicidad Navier-Stokes es... ok, bueno, sí, bueno. Entonces, de todas maneras, creo que el problema de definir turbulencia es un problema medio abierto matemáticamente. Aquí, en este contexto, realmente utilizamos turbulencia de manera medio ligera. Y cada vez que la dinámica no lineal del sistema comienza a dominar a la dinámica lineal y se genera alguna propagación medio caótica, entonces la etiquetamos como turbulencia. Ahora, hay ciertas heurísticas que se pueden seguir, como que, no sé si has escuchado alguna vez esto de el trabajo de Kolmogorov, que estudia, él propuso unas cuantas leyes que debería seguir la turbulencia, como por ejemplo la energía escala a diferentes escalas, a diferentes eh, números de onda, digamos, pero ¿cómo escala la energía? ¿No? Y hay ciertas reglas que parece que la dio en el clavo, en otras circunstancias parece que no tanto, pero que yo sepa, al menos en, en la comunidad de física espacial, así es como se trabaja la turbulencia. Se asume de que es el momento cuando la dinámica no lineal está dominando y que las leyes de escalamiento vienen más o menos del trabajo de Kolmogorov. Ajá. Ok, sí, muchas gracias. Por ahí comentaron, John Astukilka, que Navier-Stokes sí está relacionado y que el problema de demostrar está ligado, ¿no?, al entendimiento de la turbulencia. Y yo Ujú. entiendo aquí que te estás refiriendo, o esto ocurre a nivel micro, ¿no? Pero Ah, también se escala a nivel macro, ¿no? bueno, es que depende del fenómeno. Hay este fenómeno de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Este ocurre, o sea, las estructuras que se forman son del orden de kilómetros a veces.
las más pequeñas que se han medido son de hasta centenas de metros, creo 80 metros, creo que la más pequeña que se ha medido. Pero si te vas, por ejemplo, a Farley-Buneman, estamos hablando de estructuras de 3 metros quizás, o de 2 metros o 1 metro. Si te vas a lower drift instabilities, lower hybrid drift instabilities, cosas así, puedes tener cosas de centímetros quizás. Y sí, depende bastante del tipo de inestabilidad. Algunas son muy grandes y otras son muy pequeñas. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta. O bueno, Daniel, si tiene otra consulta también. Bueno, sí tengo otra más, pero es que quizás va un poco en línea con todo lo que mencionaste. De hecho, antes que nada, me gustó mucho la charla y me parece muy genial que todos estos temas se puedan trabajar ya desde el pregrado y que lo estés planteando de esa manera. Mencionaste también algo de modelo de circulación global, si no me equivoco, Ujú. y que no está incorporado estos fenómenos, ¿no? Sí, Esto está ajá. relacionado con el problema del cambio climático, porque estos modelos entiendo que se usan para proyectar el cambio climático, ¿no? Sí, bueno, O, sí, los modelos de circulación son básicamente modelos que tratan de simular el sistema terrestre, la atmósfera o el espacio del sistema terrestre. Y lo que traté o la manera en la que lo relacioné con esas inestabilidades es la siguiente. Uno de los principales intereses de la NASA, de NOAA, es ahorita poder encontrar maneras de que esta microfísica o mesofísica, o sea, de pequeñas y medianas escalas, pueda ser incorporada en estos modelos globales. Porque, sin ir muy lejos, imagínate en estos modelos globales, cada voxel, ¿no? O sea, cada píxel en 3 dimensiones, puede ser que sea de 50 kilómetros por 60 kilómetros, por 40 kilómetros. Entonces, ¿cómo haces para simular una estructura, la turbulencia de 3 metros o de 2 metros? ¿No? Sin embargo, como ya vimos hace un ratito, como vimos con esto de acá, la, esa turbulencia que ocurre en estas regiones, por más que sea pequeñita, afecta las conductividades que terminan afectando el resto de la magnetosfera. Entonces sí, sí es súper importante, pero no es posible computacionalmente, ni siquiera con computación cuántica parece, al menos por ahora, que no parece viable de que estos modelos se puedan resolver en tiempo real mientras se resuelven además el modelo de circulación global, ¿no? Parece que por ahí no va la cosa. Que no es que estas ecuaciones se resuelvan dentro de este sistema más grande de ecuaciones, porque las escalas son demasiado distintas, ¿no? Todo parece indicar que el asunto va, creo yo, por tratar de armar modelos, le dicen surrogate models o modelos de superficie, también les dicen, que puedan capturar las características principales de esta microfísica y, por ejemplo, una red neuronal o un proceso gaussiano que capture la física más importante y, luego, y que lo capture con un modelo que sea muy fácil de correr, ¿no? Una red neuronal, por ejemplo, es súper rápida de correr. Entonces, si eso sí se podría meter en el modelo global de circulación global, pues, ¿no? No sé si me dejo entender. sí, sí, más o menos. Ahora, una cosa que se hace como comentario nada más una vez que tienes el modelo global es eh, eh, hacer una especie de zoom para justamente estudiar estas estructuras de meso, microescala. Nada Sí, más como comentario. Claro, pero lo que tú apuntas es muy, muy interesante. sí, sí, eso de trabajar en múltiples escalas es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, mm, hasta donde tengo entendido, no existe ningún modelo global que pueda llegar a estas escalas. Em, hay
mesofenómenos que se han podido incluir, pero no microfenómenos, al menos no para modelos de circulación del plasma. No sé, a lo mejor sea un poco diferente para sistemas atmosféricos, pero para plasma no, ningún modelo que yo conozca. Y eso es algo, o sea, es uno de los objetivos así bien explícitos de la comunidad, ¿no? Eh, o sea, es como que es un, casi un consenso de que esa es una de las cosas que se tienen que resolver pronto. Cómo incorporar esta microfísica en modelos globales sin necesidad de resolver las ecuaciones completas. Ujú. Ok. Gracias por las respuestas. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Me parece que John levantó la mano. No sé si quiere hacer una consulta. Sí, hola, ¿qué tal? Me gustaría hacer una consulta con respecto a este trabajo que tienes con los matemáticos. He visto mucha matemática en todo lo que estás haciendo y son de diferentes ramas, desde ecuaciones diferenciales parciales, Ujú. estocásticas, sistemas dinámicos y plantear un modelo ya es difícil, ya es complicado y más aún plantearlo de diferentes ramas es mucho más complicado. Y yo supongo que el departamento de matemática tiene varias ramas y cada rama está involucrada en atacar un, un problema en específico, capturando toda la física posible. Me gustaría preguntarte con todo este background. eh, si tienes alguna interacción con los matemáticos y cómo es ese tipo de interacción, cómo se relaciona los físicos con los matemáticos cuando quieren hacer un proyecto juntos. De hecho, de hecho, no hay mucha interacción con los matemáticos. Eh, Casi todo el trabajo que yo he visto de gente, o sea, en comunidad física espacial, de gente que trabaja en estas cosas, son, o sea, físicos espaciales, son gente que forma parte de la comunidad. Y hay algunos que, por ejemplo, en Boston, por ejemplo, Mirs Oppenheim, él es físico espacial, pero se ha enfocado en construir simulaciones de plasma, ¿no? Jacob Deeman es físico espacial, no es matemático, pero se ha enfocado en análisis de sistemas dinámicos, ¿no? Realmente creo que a este nivel la diferencia entre matemático aplicado, físico es medio difícil, creo, diferenciar uno de otro, especialmente en matemática aplicada, creo. Ahora, personalmente, yo sí creo que es bien importante establecer un puente así bien concreto con los matemáticos aplicados. Y aquí en Cornell yo pues participo de seminarios de matemática aplicada, de computación científica y colaboro pues con algunos postdocs y profesores acá. Y yo sí trato, personalmente, trato de interactuar seguido con los matemáticos aplicados, sí. Pero en la comunidad no creo que sea, en la comunidad de física espacial no es algo muy común, me parece. Ujú. Ya veo, supongo que los modelos con los que están trabajando ya son conocidos por algunos años y, pero bueno, sí tiene mucho sentido lo que me comentas en esta parte de mate aplicada con física. Ujú. Sí, mira, como te digo, o sea, hay gente en la comunidad que es muy buena en matemática y que se enfoca en trabajo de papel y lápiz y desarrolla sus propios modelos. Y sí, o sea, no tienes que estudiar matemática para, para desarrollar, para trabajar en matemática, ¿no? Supongo que a eso se resume. Ujú, entiendo, entiendo. Muchas gracias Ujú, por tu respuesta. ujú. Ok. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, me parece que ya no. Nuevamente, muchas gracias, Quique, por la charla y bueno, gracias a todos por asistir. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves en la siguiente charla.
Hasta luego Chévere. con todos. Listo. Chao, chao. Gracias. Luego, gracias.